Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76NX, @Macrol30NX, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Museo del Libro Venezolano. El Museo del Libro Venezolano es un proyecto conformado y desarrollado por un pequeñísimo equipo de profesionales amantes de los libros. Una casa amplia y bien situada y una inmensa colección de valiosos libros venezolanos. Cuenta con una página web con centenares de fichas, agenda de presentaciones y exposiciones, campañas y también un espacio para la solicitud de fondos. Lo más importante, destacan, son las ganas y el entusiasmo de lograr, de una u otra forma, un espacio físico y virtual para seleccionar, conservar y resaltar los libros y revistas más valiosos que se hayan editado en nuestro país o cuyos autores sean venezolanos. Se esfuerzan en educar y deleitar a los visitantes que buscan conocer las joyas editoriales de Venezuela. De los libros más antiguos cuentan, como es natural, con muy pocos ejemplares en físico. No obstante, disponen de al menos 2 manuscritos del siglo XVIII y mucha información sobre los primeros libros impresos a los cuales se puede acceder en el sitio web. En el Museo del Libro Venezolano se encuentran variedad de títulos del siglo XIX y abundantes folletos, revistas y periódicos también de ese siglo. Del siglo XX están a disposición, por ejemplo, las primeras ediciones muy raras de 3 novelas importantísimas para la literatura nacional: Doña Bárbara, Barcelona, 1929, Memorias de Mama Blanca, París, 1929, y Las Lanzas Coloradas, Madrid, 1931. Aunque los 3 libros fueron editados en el exterior, son plenamente venezolanos. De la mano de Ignacio Alvarado y María Ramírez, pueden seguirlos en Instagram, @Museo del Libro Venezolano y @Libroria Piso, y visitar el sitio web www.museodelibrovenezolano.libroria.com. De esta valiosa iniciativa y con su director hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, este es un programa tan peculiar como necesario. Digo peculiar porque sabemos que el proyecto del Museo del Libro Venezolano es un proyecto muy joven, ¿no? Que tiene detrás la experiencia, de su creador en el manejo de libros y librería, pero que ahorita se está consolidando como una idea bien tan particular como necesaria, fíjate. Yo no he tenido la ocasión de visitar el Museo del Libro Venezolano todavía, pero sí conozco a personas que lo han hecho y que, bueno, salen absolutamente fascinadas, no solo por la magnífica atención y la dedicación de quienes allí trabajan y creen en lo que están haciendo, sino porque realmente tienes acceso a una cantidad de materiales que de otra manera no podrías hacerlo, por lo menos no de una forma organizada, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en eso,
dice, bueno, a lo mejor este Museo del Libro Venezolano es una de esas cosas serendipias que ocurren para hacernos dar cuenta de lo importante que era que eso ocurriera, ¿no? Evidentemente los alcances de una iniciativa privada siempre van a ser más limitados, más en un país como el nuestro, y seguramente, como diríamos, sus proyectos tendrán más modestia que si tuvieran a lo mejor una plataforma de Estado o algo parecido. Sin embargo, lo más importante creo yo es que lo están haciendo, que han logrado reunir muchísimos ejemplares. Ya en la presentación tú nombraste, bueno, imagínate, yo diría que de las obras más icónicas de la literatura venezolana, bueno, del siglo XX, y podríamos decir que de nuestra historia en buena medida, de esas primeras ediciones, esos libros que nos pueden enseñar también, no solo que, bueno, que buena parte de eso lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Esto de la venezolanidad, ¿no? Estos 3 libros que definen en buena medida la venezolanidad, no fueron publicados por sus primeras ediciones en Venezuela y sin embargo, no por eso son menos venezolanos. Y por otra parte, también nos permite el hecho de tener un museo del libro, es decir, un lugar donde podamos contemplar y también formarnos en el área de los libros, es también ver el proceso editorial, ¿no? Cómo es, no sé, a mí me da curiosidad también, cómo eran esas primeras ediciones, cómo era la tipografía, el diseño gráfico, el concepto gráfico, un país que además, por ejemplo, eso es tan importante, tenemos una historia destacada también en lo que es el concepto gráfico, en lo que es la comunicación visual de los productos, en la producción de libros de altísima calidad, que bueno, digamos que está en una pausa obligada, pero no por eso se borra la historia, ¿no? Del trabajo que se ha hecho y que ha sido referencia también, y no solo referencia, escuela para muchos otros países. Entonces creo que, bueno, conocer esto y invitar a los escuchas a visitar el Museo del Libro Venezolano, y a nosotros, bueno, yo no sé si tú has ido, pero yo que no he ido, ir a visitar sus espacios es encontrarse como con una parte luminosa de lo que es la venezolanidad. Yo no he tenido la oportunidad de ir, vivo del otro lado del río y por diferentes circunstancias no he podido acercarme, pero conozco a Ignacio desde hace muchos años, desde que decidió emprender el proyecto de Libroria. Es una librería que mientras tuvo la sede entre París y Nueva York, en Las Mercedes, yo la frecuentaba, y luego cuando empezó a tener, digamos, el despacho en San Román, es importante resaltar que en el mundo del libro, para mí, el primero que dio el paso avanzado de vender online fue Ignacio Alvarado con Libroria. Él mismo desarrolló su sistema. Tú entrabas en la página, podías pedir el libro y se preparaba y se te enviaba como un motorizado. Y esto siempre me pareció interesante y maravilloso. También el hecho de que Ignacio nunca, digamos, ha ido con la marea, sino ha ido trazando sus planes y sus ideas, pues con mucha humildad, y tratando de salvaguardar lo que es una memoria y estimular el disfrute de esa experiencia, ¿no? Yo celebro mucho la existencia, por supuesto, del Museo del Libro Venezolano. Como otras iniciativas en Venezuela, necesita apoyo, necesita financiamiento, necesita gente que ame los libros, la lectura, que se acerque, que esté dispuesta a echar un espaldarazo, a arrimar un hombro para salvaguardar lo que vendría siendo esta memoria. Si ya
con la existencia de la misma librería, uno podía encontrarse maravillas dentro de los libros de segunda mano. Yo no me imagino lo que será esa construcción. Y también parte de la necesidad nacional, individual de los ciudadanos de salvaguardar la propia memoria del país. No hay otra persona que se esté ocupando de estas cosas. O sea, no hay instituciones públicas que estén emprendiendo día a día la búsqueda de salvaguardar de la memoria del país. Lo estamos haciendo entes privados. Y eso quiere decir que queremos que se salven una enorme cantidad de documentos, mapas, libros, partituras, etcétera. Bueno, tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que apoyarnos entre todos porque no hay alguien que se esté ocupando de manera nacional, con fondos públicos, de una institución de esto. Y esto es importante tenerlo presente cuando entendemos lo que significan este tipo de proyectos. ¿Con quién conversamos? Con Ignacio Alvarado. Ignacio Alvarado es el fundador del Museo del Libro Venezolano. Es librero, ingeniero de la Universidad Simón Bolívar con posgrados en Economía y Administración en la Boston University. Ha sido cultor y coleccionista de libros toda su vida y los últimos 20 años se ha dedicado por completo a ello y por ello fundó la librería Libroria. Bienvenido, Ignacio, Alfabeto del Mundo. Qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Así, nosotros también, por supuesto que sí. Ignacio, hay una pregunta básica, ¿no? Que uno se hace, ¿no? ¿Por qué un museo del libro venezolano? O sea, ¿qué te motivó desde la experiencia de Libroria, verdad? Que ya tiene ya varios años. ¿Qué te lleva a hacer, digamos, como esta suerte de resguardo que vendría siendo el Museo del Libro Venezolano? Bueno, te lo respondo de dos maneras. El motivo directo es que tuve la oportunidad con Libroria de manejar una librería de usados y una de nuevos. Y como en Venezuela se está yendo, la gente está huyendo desde hace muchos años, desde hace casi 20 años precisamente, me llamaron muchas veces para venderme bibliotecas completas. Y yo tengo años pensando que más o menos tengo cierta familiaridad con los libros, al menos los venezolanos, y me sorprendía ver una cantidad de ejemplares que yo no conocía, que yo no sabía nada de ellos. Libros bellísimos, libros que desde el principio me parecieron importantísimos, y libros muchas veces que no fueron mostrados en ninguna librería porque son libros institucionales o son libros de autor o libros, qué sé yo, por cualquier razón no los vio la gente y se pierden. Se pierden porque salen de impresión y porque la gente los olvida. Y siempre me ha preocupado pensar que no hay ningún lugar donde la gente pueda enterarse de esos libros. Eso por un lado, eso me mantuvo siempre una preocupación que hace 3 años decidí, digamos, manejarla de alguna forma con este museo. Okay. Pero hoy en día yo me pregunto, ¿cómo no tener un museo del libro si hay museo de todo? Hay museo de motos, de vestidos, de juguetes, de lo que tú quieras en todo el mundo. Y un libro es algo que a todo el mundo le llama la atención. O sea, hay un libro para cualquier oficio, para cualquier disciplina, para cualquier inspiración. Y bueno, ustedes saben perfectamente todo lo que puede contar un libro. O sea, ustedes tienen una institución dedicada solamente a la poesía. Podríamos hacer una novelateca, una teatroteca, una para los libros de derecho, una para los libros de arte, que son infinitos. Aquí en Venezuela es impresionante la cantidad de libros de arte que hay. Así es. Sí. Solamente con los folletos que editaron los museos, que todavía lo hacen, pero muy disminuidos, de arte contemporáneo, el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte Nacional, eso da para hacer una biblioteca. Es verdad. Sí, sin duda. Entonces, bueno, la idea del museo es seleccionar los libros más notables. Tenemos 4 criterios para hacerlo. Okay. Que el libro sea
que haya sido considerado valioso por los críticos del momento. Esa es una razón. Okay. Otra es que haya sido un bestseller. Entonces, independientemente de que haya sido considerado valioso, si la gente lo compró y la gente lo quiso, es un libro que merece estar en el museo. Sí, sí, aquí perfectamente. Estamos a escuchar. No, sí. Otro criterio es la rareza del libro. Okay. Y finalmente, el criterio que a mí más me gusta es la belleza del libro, Mm. ya sea por la encuadernación o la edición, el papel, todo lo que muchas personas apreciamos en un libro. Ok. Entonces, bueno, aquí estamos originalmente con el plan de seleccionar los 1000 mejores libros de Venezuela desde el principio. Incluso tenemos un par de libros manuscritos de antes de la imprenta, pero en estos 3 años, bueno, ya hemos acumulado casi 3000 libros y no sabemos dónde vamos a parar, porque Claro. cada vez que nos entra un libro que nos parece fabuloso, bellísimo o importantísimo, decimos, bueno, ¿cómo no vamos a incluir este libro en el museo? Claro. Y así ha ido creciendo y creciendo. Bueno, no, Ignacio, sí, ese es el asunto, que como tú bien dices, uno ama tanto los libros que uno dice, bueno, llego hasta aquí, mentira, siempre aparece uno que nos vuelve a seducir y Así es. seguimos en eso. Pero fíjate, tienes la experiencia, como bien nos dice, tú vienes de la librería Libroria, de vender nuevos, de vender usados, de darte cuenta. En la primera, digamos, el primer año del programa, en uno de los primeros programas, hablamos con Catina Enríquez del Buscón, que también es una librería con usados, y nos decía algo que yo siento en tu voz también. Es cierto que la gente vendía sus bibliotecas, pero vender su biblioteca no es vender la nevera, ¿no? Entonces tú procuras que tu biblioteca esté, o sea, entregarla en manos de alguien que la valore, ¿no? En la medida de lo posible, porque eso no es lo mismo que vender un electrodoméstico, ¿no? Uno deja mucho de su vida ahí. Entonces, en este museo también confluyen las historias, bueno, de los lectores y dueños previos de las bibliotecas, lo que lo hace incluso más bonito. Pero yo te pregunto, vivimos en un país con las características que conocemos. Justamente muchos se van porque las condiciones del país se le hacen muy adversas. ¿Cuál es el principal desafío para la sostenibilidad de un proyecto como este? Bueno, son muchos, ¿no? Uno piensa fácilmente y rápidamente en el asunto económico, ¿no? Lo difícil que es mantener algo como esto y, bueno, los pobres que estamos ahorita como país. Pero yo creo que lo más importante es conseguir a personas, a entusiastas que, a pesar de los pesares, de la falta de dinero y de cualquier dificultad, tengan la motivación para hacer algo como esto. Hay en el país libros, pero no sé, de sobra, pues como para hacer un museo. Deberían haber varios museos. Así es. Sí, porque digamos, nosotros queremos ahorita cubrir todas las áreas y tenemos libros de, como les dije, de arte, de derecho, de ciencias, de poesía, de todo, pero cada una de esas áreas requiere un especialista, requiere investigadores, requiere dinero para adquirir piezas, requiere un área dedicada a eso. Entonces, todo eso implica recursos, implica personal, implica dinero. Entonces, claro, nosotros no hacemos tanto, no podemos, qué sé yo, digitalizar los libros, o no podemos, que quizás la ficha que hacemos de cada libro es muy humilde o muy simple, pero bueno, uno hace lo que pueda, pues. No, claro, no, eso al contrario, la pregunta va precisamente porque sí. Lo primero, por supuesto, que yo pienso es, bueno, la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista económico, pero también, y lo mencionas, y ahí me gustaría como ahondar un poquito, porque a lo mejor, quién sabe, en nuestros escuchas puede haber gente interesada, además de la inversión económica que es necesaria para los procesos operativos, también está, por supuesto, la necesidad de costear los honorarios de las personas que puedan trabajar o no allí. Pero yo ese aspecto también me gustaría saberlo dentro de tanta fuga. ¿Cómo es el apoyo desde el punto de vista humano?
en el espacio. ¿Cuál es el desafío desde la sostenibilidad del capital humano? Pues mira, hay mucha gente que manifiesta deseos de ayudarnos. Y yo he dicho en varias oportunidades que nosotros tenemos así una especie de orden prioritario de necesidades, ¿no? Okay. Y pongo de número 1 una cosa que es muy fácil de cumplir, que es simplemente correr la voz. Claro. Yo he quedado traumatizado de ver demasiadas bibliotecas que se han perdido, demasiado valiosas. Y se han perdido porque el dueño, la persona que las hizo, fallece. Y los herederos, si es que hay, los familiares no valoran obviamente lo que valoró el que creó la biblioteca y sencillamente se desaparecen. Los libros son desperdigados y es una cosa trágica. Entonces yo quiero correr la voz para que la gente, es muy común en las familias tener 1 o 2 libros valiosos que lo han guardado a lo largo de la historia, y cuando van a salir de la biblioteca la gente piensa en cosas como el banco del libro, por ejemplo. Sí. Claro. Que es para niños y para jóvenes, no para adultos. El banco del libro no se especializa en libros, sino para niños y jóvenes, sí. Pero la gente tiene la idea de que el banco del libro va a recibir los libros. Entonces yo quiero que la gente, que en general se haga la idea de que los libros especiales van para el museo y los otros, bueno, van para cualquier lugar, inclusive el banco del libro o lo que sea. Eso número 1, ¿no? Correr la voz. Número 2, avisar que queremos voluntarios para preparar las fichas, expertos que nos puedan dar luces sobre libros que nos faltan o libros que, y si no los tenemos físicamente, deberíamos hacer una ficha virtual porque la parte virtual del museo es tan importante como la física. Si yo me entero que hay un libro, digamos, de deporte del siglo XIX, que nadie sabe, pero que se editó en Venezuela, bueno, yo quiero saber de él, crearlo aunque sea virtualmente, y bueno, ya veremos cómo lo buscaremos, pero eso requiere expertos en las distintas áreas. Claro. Y bueno, finalmente mecenas, ahí hacen falta mecenas de todo tipo, los pequeñitos que puedan dar un aporte para el que se requieren mucho, o alguna institución que se apiade, pues, de nosotros. Bueno, yo ahí creo que es un poco más difícil, pero bueno. Algún día. Pero no perdamos, claro, las esperanzas, porque además es un proyecto en ese sentido. Pero entonces ustedes también, así además de correr la voz y en la parte de esas contribuciones, por supuesto, desde el mecenazgo, patrocinios, participaciones, también podemos, han pensado en la posibilidad de hablar con las universidades y los estudiantes. Es un espacio formativo bien interesante. Sí. Para lo que te comenté de conseguir voluntarios, muchachos que... Para el voluntariado solo. Okay. Sí, para el voluntariado, okay. Es correcto. Okay. No, es que yo también aquí pensando, pues dije, bueno, yo escuché evidentemente el voluntariado, que puede ser estudiantil o no, pero después pensé, bueno, pero también pueden hacerse pasantías o servicio comunitario, que son, digamos, ¿cómo es? Actividades obligatorias para los estudiantes. No sé, queda abierta también esa opción de hablar con las universidades. Ignacio, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos hablando del Museo del Libro Venezolano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Museo del Libro Venezolano? ¿Con quién conversamos? Con Ignacio Alvarado. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Seguimos conversando con Ignacio Alvarado, librero, alguien que se sumergió completamente en el mundo del libro ya hace bastante tiempo y quien ha ideado el Museo del Libro Venezolano en San Román, en la ciudad de Caracas. Pueden ubicarlo a través de canales como Instagram, por ejemplo. Ya después Ignacio nos dará las precisiones de las redes o de un correo electrónico para estar al tanto de las actividades que hacen, ¿no? Pero yo te quería plantear 2 cosas, Ignacio. Lo primero es quiénes van al Museo del Libro Venezolano. ¿Quiénes son los que frecuentan, verdad, ese espacio? ¿Son investigadores, son estudiantes o hay gente curiosa de todo tipo
Cuéntanos un poco esta experiencia. Bueno, mira, oficialmente el museo no ha arrancado porque él va a trabajar con exhibiciones que haremos en el segundo piso de una casa donde estamos situados. Y lo que tenemos ahora es solamente el área de conservación o digamos el depósito, donde estamos acumulando las piezas y haciendo las fichas de ellas. Así que hasta ahora se han acercado los curiosos que se han enterado de esto y vienen a hacer una especie de tour privado viendo las joyas de la corona que tenemos y oyéndonos contar algunas de las historias que pensamos contar cuando hagamos las exhibiciones. Porque la idea es que cada libro cuente su historia, cuente por qué merece estar en el museo, qué lo hace importante. Y bueno, como te digo, eso se hará en exhibiciones temáticas que durarán 1, 2, 3 semanas o quizás un par de meses, dependiendo del interés del público. Y ese momento no ha llegado. Eso pensamos que será a inicios del año que viene. Entonces ahí tendremos ya las visitas, ojalá que masivas, sino por lo menos más significativas que lo que hemos tenido hasta ahora. Claro. Yo estoy segura de que eso va a ser así, porque bueno, si ya llegan los curiosos, cuando ya sea oficial, yo creo que bueno, va a convocar a más gente. Fíjate, Ignacio, bueno, cuando uno, digamos, investiga y va conociendo más lo que ustedes quieren hacer en el museo, están haciendo y mencionan un poco sus búsquedas y encuentros, yo digo, bueno, deben sobrar las anécdotas en esta búsqueda de obras, ¿no? ¿Cuál o cuáles te parecen especialmente destacables? ¿Qué nos compartirías de esta casi que búsqueda del tesoro que es encontrar estos libros tan especiales y estas bibliotecas? Bueno, mira, te puedo contar muchas, ciertamente, pero te cuento 2 que a mí me llaman mucho la atención y que reflejan un poco cómo tenemos, la clase de país que tenemos o el estatus del país con respecto al libro, ¿no? Un día a mí me llama alguien diciéndome que los libros de Manuel Caballero estaban en una procesadora de papel. Y yo no lo podía creer. Sí, así tal cual. Y resulta que efectivamente de la procesadora de papel, antes o después, no sé los detalles, llegaron a las manos de uno de los que venden libros en las Fuerzas Armadas. Qué bárbaro. Y ahí habían papeles de Annie Oso, la compañera de Manuel Caballero. Sí. Y finalmente yo llegué a quedarme con un libro, el famoso libro Checoslovaquia de Teodoro Pekov, que es un libro importantísimo. Sí. Dedicado con puño y letra de Teodoro Pekov a Manuel Caballero y a Annie Oso. A mí me parece eso increíble. Sí, claro. Y otra cosa increíble que me parece a mí es tener primeras ediciones de las novelas más importantes del siglo XX, las novelas de Teresa La Parra, de Las Lanzas Coloradas de Urla de Pietri, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, y que no estén en ninguna biblioteca de Venezuela. No están ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Imagínate tú. La única justificación que se me ocurre a mí es que muchas de esas novelas, por lo menos las 3 que acabo de mencionar, fueron impresas en España o en Francia. Entonces, la Biblioteca Nacional podría considerar que no son venezolanas estrictamente, o la ley del depósito legal de los libros no aplica y por lo tanto no llegaron a la biblioteca. Pero cónchale, no considerar esos libros venezolanos sería el colmo de la necedad, ¿no? Sí. Y pensar que nadie los puede ver. Por ejemplo, la carátula de la novela Doña Bárbara tiene una imagen famosísima de Doña Bárbara, bellísima, y ese libro no está ni siquiera en la familia Gallegos. No está en ninguna biblioteca universitaria, ni está en la Biblioteca Nacional, y yo fui personalmente a asegurarme de que eso sea así. Y eso me parece increíble. Claro. Es increíble, pero yo creo que los libros tienen, bueno, aparte de estas anécdotas que cuentas y estos terrores que también porque yo quedé impresionada cuando nos estás contándonos lo que estaba ocurriendo con los libros de Manuel Caballero. Pero también, bueno, los libros sufren las embestidas del tiempo, les pueden caer hongos,
pueden Sí. también dañarse la encuadernación. O sea, el papel, lo que nos dejan los libros es, podríamos decir, inmortal, pero no necesariamente el libro físico. Entonces eso implica también que qué libros se rescatan o qué libros conservan las familias o qué libros, por muy especiales que sean, ¿no? Realmente pueden permanecer en un museo. Creo que todo eso ustedes lo están efectivamente valorando. Pero también están, y me imagino, las historias de los lectores de los libros. Hay gente, yo no soy de las que raya los libros, ya le voy a preguntar a Ricardo. Ricardo, sí, yo no soy de las que raya los libros, pero porque cada quien tiene sus manías. Pero los libros yo sí les pongo, por ejemplo, si tienen mi nombre, el año en que lo compré, ¿sabes? Como una suerte de ex libris permanente. ¿Qué hace, qué han encontrado ustedes así en esa biblioteca que también cuentan la historia de sus lectores? Sí, hay muchísimos libros dedicados, sobre todo dedicados, qué sé yo, a fulano de tal, con mucho cariño, con mucho aprecio, y la firma del autor. Hay una que otra dedicatoria, sobre todo en poesía, de un enamorado a su amante, y digamos, no tenemos un área particular donde hayamos resaltado eso, pero sí tenemos varios ejemplos que se los puedo mostrar a los visitantes. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante. Mira, Ignacio, tú ahorita nos comentabas un poco del Museo del Libro Venezolano. Es una idea que se está haciendo, se está ejecutando, ya se pueden ver algunas cosas y hay ciertas actividades vinculadas directamente con ello. Y estás pensando para el año que viene ya empezar, digamos, estos ciclos alrededor de libros en específico o en particular, ¿no? ¿Qué otros proyectos asociados al Museo del Libro Venezolano crees tú que puede venir? No sé, algún trabajo directamente vinculado con los bibliotecólogos o los archivólogos, pasantías para estudiantes de estas carreras, algo que tenga que ver con el libro antiguo o con la imprenta. No sé, tú eres un hombre de muchas ideas, Sí. siempre ahí en el Gracias, tintero. Ricardo. Pues mira, Cuéntanos. ya hemos hablado con un paleógrafo para hacer un taller de paleografía, porque nosotros tenemos 2 manuscritos de antes de la imprenta, 1700, que son muy difíciles de leer. Y bueno, eso es una exquisitez del museo, porque tenemos muy pocos libros de eso. Pero sí queremos hacer talleres de edición o talleres de... a mí me gustaría hacer una especie de investigación, por ejemplo, de qué leían nuestros abuelos y qué leían nuestros ancestros del siglo XVIII, del siglo XIX, cuáles eran los bestsellers en esa época. Porque, sí, yo le pregunto a todo el mundo cuál considera que es el bestseller de ahorita, de nosotros. Y yo concluyo que tiene que ser La cocina a la manera de Caracas de Canone, porque todas las familias caraqueñas al menos tienen un ejemplar de ese libro. El libro rojo, sí, claro. Y los recetarios siempre han sido populares. Entonces, yo quiero saber qué recetarios había antes y cuáles se utilizaban, cuáles circulaban en el siglo XIX. Eran muy comunes los libros sobre cómo corregir el habla, o los libros el manual de Carreño, por ejemplo. Eso era típico del siglo XIX. Pero seguramente habían otros títulos que yo quiero averiguar cuáles son y saber algo de esos libros, cuántos se editaron, de dónde los trajeron, qué dijo la gente. Y lo mismo al principio del siglo XX y en general a todo lo largo de nuestra historia, qué es lo que ha leído la gente. Para eso hace falta investigadores y bueno, tengo que ubicarlos, pues, de alguna manera. Inversión, por supuesto. Pero bueno, yo te puedo decir, yo no me ofrezco como investigadora, pero sí como cuando vayan a dar todas esas charlas y todos esos talleres, iré encantada, porque me parece que además va a ser un descubrimiento, me atrevería a decir como lleno también de un halo hasta mágico inclusive, ¿no? De poder viajar en el tiempo
y ver cómo leían las personas que habitaban este país antes de que fuera lo que es hoy. Pero que bueno, ya eso, ya era una comunidad. Nosotros hace también un tiempo hablamos de la música, o sea que había una gran movida musical y nosotros, mira, ni nos habíamos detenido a pensar a veces, ¿no? En todo Así lo es. que había. Entonces, bueno, ante eso, creo que lo que están haciendo es bueno, yo estoy fascinada y muy agradecida además de que se decidan ustedes emprender proyectos de este tipo, ¿no? Mira, Sí, te cuento que Ujú. nosotros originalmente queríamos solo tener libros, ¿no? Porque yo creo en ese dicho que dice el que mucha abarca poco aprieta Sí, y a veces sí, zapatero a sus sí. zapatos. Ujú. Entonces, pero hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con tantas revistas valiosas que hace 2 años Ah, decidimos también tener revistas. ok, ok. Y, y yo he aprendido cuán adelante estuvo Venezuela con respecto a nuestros pares, por decirlo de alguna manera, con respecto a otros países latinoamericanos en Ujú. edición. Ok. O sea, Venezuela hizo maravillas en los años 50, 60 y Ujú. 70 sí. en ediciones muy cuidadas, muy trabajadas, con artistas desde principio a fin de la revista. Y oye, eso vale la pena resaltarlo y darlo a conocer, porque eso nos tiene que llenar de orgullo. Por Así supuesto. es. Pero la Y única bueno, forma es conociéndolo, ¿verdad? ah, Cuando la memoria histórica se pierde, o vamos a decir no que se pierde por completo, pero se extravía un poco, bueno, es bueno traerla nuevamente y creo que eso es un trabajo muy valioso que ustedes pueden claro, emprender. y entonces hemos pensado que también deberíamos darle un cariñito a otras actividades relacionadas con el libro, como por ejemplo las editoriales, las imprentas, las librerías. Entonces Ujú. hay un pequeñito sector del museo que bueno, que el tiempo dirá si crecerá o no, dedicado a eso, ¿no? Dedicado a registrar quienes se ocuparon del libro en todos sus aspectos, como la venta o la impresión del libro, la distribución, todo esto. Hay historias fantásticas, tipo, qué sé yo, la librería Cruz del Sur, que eran también editores. Sí, Sí, Tenía gente muy valiosa en eso, o qué sé yo, el Techo de la Ballena, que es una, una especie de editorial mítica entre mucha gente. sí, un Hay que contar proyecto. esa historia porque los jóvenes hoy en día no la conocen. Así La es. conocen los viejos, pero no los jóvenes. así es. Bueno, Bueno, mira, muchísimas gracias, Ignacio, sí, qué Ignacio. maravilla, Ignacio. No, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Alfabeto del Mundo. Esta es tu casa, es la casa del museo y vamos a seguirles la pista. Ya ese 2024 viene muy prometedor. bueno, aprovecho, les doy las gracias a ustedes y aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan a que nos visiten, al menos virtualmente. Con Google nos encuentran, buscan Museo del Libro Venezolano y nos van a encontrar. Magnífico. Genial. Bueno, Mil gracias, Ignacio. un A ustedes. abrazo. Hasta aquí nos trajo el río. No, fíjate qué interesante es hablar con Ignacio Alvarado y ver que el Museo del Libro Venezolano es una idea que ya comenzó a ocurrir y que tiene una serie de etapas trazadas para crecer y consolidarse eh, dentro de las dinámicas que puede requerir la cultura venezolana, ¿no? Em, También a mí me impresiona muchísimo algo que es natural entre los que acometemos este tipo de proyectos y es la indignación. Cuando uno se sorprende, uno queda paralizado ante las carencias que pueden estar, que pueden existir en el país y además son como unos círculos que se van abriendo y que se van ampliando, ¿no? Y en donde uno queda de alguna manera paralizado y dice, bueno, pero es que yo no puedo asumir la dimensión nacional, pero lo que deberíamos de emprender todos es una dimensión nacional Sí. de resguardo, de memoria y de acometer proyectos que tienen que ver naturalmente con la nación, que tienen que ver naturalmente con el país. En el caso solamente del libro venezolano, fíjate todo lo que Sí. han ido descubriendo
y cómo el mismo Ignacio llega a decir, bueno, necesitamos diferentes departamentos que asuman lo que es la narrativa, que asuman lo que son los libros de arte o sobre arte, las cosas que tienen que ver con música, porque es inmenso y es desbordado. Una de las cosas que uno tiene que tener presente es que cuando se acometen este tipo de proyectos tienen límites. Claro. Tienen límites de presupuesto y tienen límites de espacio. O sea, tú puedes tener una casa grande y enorme, pero los libros no van a dejar de crecer y va a llegar un momento que vas a requerir más espacio y más espacio y más espacio. Y entonces ya no vas a encontrar qué hacer. Nosotros el viernes pasado, alguien en la Poeteca nos dijo, bueno, y yo supongo que ustedes seguirán creciendo. Y mi respuesta fue, no. Entonces se quedó como sorprendido. Yo le dije, es que no tengo a dónde mucho más crecer. Y bueno, y es muy fácil imaginar, bueno, nos buscamos un espacio más grande, gigantesco, y bueno, pero en verdad no es tan sencillo. Entonces se necesitan varios sedes, digamos, del Museo del Libro Venezolano en diferentes ciudades del país. Cómo se necesitan apoyos para crear diferentes sedes de la Poeteca. Y lo mismo con una narroteca y lo mismo con un lugar para resguardar libros y catálogos de arte y que no sea simplemente una pieza o botín que podamos vender, sino que también podamos resguardar como parte de nuestra memoria, ¿no? Es lo que ocurrió en otras sociedades en tiempos de guerra, de conflicto, y que luego permite, bueno, sacar, desenterrar lo resguardado. Bueno, desde que empezó este programa hemos hablado con diferentes personas que se han dedicado, emprendedores en buena medida culturales, que se han dedicado a desarrollar iniciativas de distinta índole, pero dejando siempre claro que al ser iniciativas culturales privadas, son finalmente el proyecto de esta persona o grupo de personas que creen en algo y lo llevan a cabo entendiéndolo como un proyecto personal o, digamos, de ese grupo de personas. Pero no pueden asumir, aunque en buena medida se ha hecho, pero nunca es suficiente, el rol del Estado en cuanto a la salvaguardia y también a la difusión cultural. Simplemente no se puede, por muchísimas razones, desde las primeras que siempre pensamos que son presupuestarias, que si somos sinceros podrían solventarse de muchas maneras, porque la empresa privada puede hacer una inversión en sostenibilidad, digamos, de proyectos a gran escala, en alianza con el Estado, sino también de alcance a nivel de difusión, a nivel de sedes, a nivel de espacio, a nivel de convenios universitarios. Yo era lo que le comentaba, pero yo le comentaba a Ignacio porque me viene a la idea en un espacio pequeño. Pero efectivamente las universidades son los espacios donde se forma la gente para hacer estas cosas y que son quienes deben después, ¿verdad?, al prepararse, al hacer sus pasantías, asumir las riendas institucionales. Y así fue y así debería volver a ser. Pero mientras tanto, como no nos vamos a quedar dormidos, algunos sí, pero afortunadamente no todos, estas iniciativas privadas como el Museo del Libro Venezolano terminan siendo de gran valía o de mayor valía que en otros contextos, porque son mucho más que el hobby o el interés personal de alguien por los libros raros y su historia. Es finalmente convertirse en guardianes de una memoria y del acervo cultural de un país que está documentado e impreso en periódicos, revistas, folletos, libros, afiches, y pare usted de contar, ¿no? Entonces, bueno, más allá de aplaudir que lo hacemos y más allá de comprometerme yo, y estoy segura que Ricardo también, de hacer pronto una visita al Museo del Libro Venezolano, invitamos, por supuesto, a aquellos particulares que puedan colaborar con la institución, pero también pensemos
y no dejemos de pensar en que este país necesita recuperar espacios institucionales de memoria y de acervo cultural. La etiqueta Nuestra Literatura. Yo pienso mucho en un libro como Viaje al Amanecer de Mariano Picón Salas, todo lo que trae aparejado como historia familiar, trágica, una experiencia de caída en desgracia, de regresar a la casa familiar para resolver esos asuntos de rematar unas tierras y resolver cosas antes de irse del país, ¿no? Y esa experiencia, siento yo, de renacimiento, a pesar de ello, hermosa e importante que él logra narrar. Yo creo que es un gran libro, como tantos otros de Mariano Picón Salas. Bueno, en esto de dejar, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero no fue así. En esto de convocar a la memoria libros que nos hablan justamente de la necesidad de dejar el hogar y trasladarte a otros espacios, yo hablo de, voy a mencionar uno de mis libros más amados de siempre, que es Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra. Yo no sé cuántas veces yo he leído ese libro, pero cada vez que lo leo siento algo muy especial como lectora, desde lo afectivo y también como persona que estudió literatura. Memorias de Mamá Blanca me regaló, yo eso lo comenté una vez con la profesora Violeta Rojo, dos de los personajes más entrañables de la literatura para mí, como son Violeta y Vicente Cochocho. Solamente estos dos personajes ya vale la pena por conocerlos acercarse a esta novela, pero también para conocer la historia de una familia desde una mirada de la infancia, donde se convoca la ternura, el humor, pero también un país que se está transformando y que en esa transformación también se lleva por delante muchas tradiciones. En el próximo encuentro, Archivo de la Fotografía Urbana. Y tendremos como invitada a Diana López. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.